No hay peor crítico de la Cuarta Transformación que alguien que ya estuvo ahí. Nada que diga la oposición, nada que digan los críticos, nada que denuncie la prensa se compara al testimonio de quienes ya trabajaron en esa cocina, ya vieron el cochinero y salieron corriendo. Y si algo le pega fuerte al presidente, es que las críticas más duras y más certeras sobre su gobierno no han llegado de la oposición, sino de sus cercanos. Algunos que formaron parte de su grupo y decidieron abandonar el barco cuando vieron a dónde se estaba dirigiendo. El presidente, claro, trata de no darle mucha importancia al tema. El mejor gabinete que ha habido en la historia fue el gabinete del presidente Juárez. Y renunciaban un día sí y el otro también. Y se enfrentaban entre ellos. Entonces hay debates al interior del gobierno y son sanos y hacen un escándalo por eso. Pero en realidad los que han renunciado no solo se han peleado o debatido entre ellos, no. Han exhibido, incluso denunciado, que la llamada Cuarta Transformación es una hipocresía que tiene todos los males que prometió erradicar. Las bajas comenzaron a los 6 meses de que inició el sexenio, con la salida de Germán Martínez del Seguro Social. En una carta, denunció que el IMSS era víctima de un austericidio que ponía en riesgo los servicios de salud. Decía que las políticas de austeridad generaban pasillos de espera llenos de personas adoloridas, maltrato, retraso en la atención de pacientes y que ahorrar y controlar en exceso el gasto en salud era inhumano. Lo que el Instituto Mexicano del Seguro Social debe hacer es tener dinero. La salud de este país no se cura con discursos. ¿Y qué contestó el presidente? Que siga el recorte al gasto en salud. Y yo respaldo esa política de Hacienda. ¿Y que eso está poniendo en riesgo los servicios de salud? No, para nada. Para nada, dijo. La alerta de Germán Martínez se cumplió. Escasean medicinas, faltan servicios médicos, los niños con cáncer siguen sin tratamiento. En plena pandemia tardó en llegar el mínimo equipo de protección y hoy México vive una crisis de salud que lo tiene con más de 200,000 muertos por el coronavirus. Yo sí creo que la gestión de la pandemia tiene grandes problemas por la dirección de López-Gatell. ¿Cómo se explica uno políticamente que López-Gatell siga ahí? Yo no me lo explico. Yo lo hubiera relevado. A los 7 meses de que inició el gobierno de López Obrador, segunda baja. Y no cualquier baja. Se fue el secretario de Hacienda, Carlos Ursúa. Y no se fue calladito. Dejó una carta que fue un misil en la línea de flotación del barco obradorista. Denunció que se tomaban decisiones sin sustento, que se imponían funcionarios sin experiencia y que había altos funcionarios con evidentes conflictos de interés que estaban haciendo negocio. ¿Qué hizo el presidente? ¿Investigar las denuncias? No. Lo que hizo el presidente fue esconder la suciedad bajo la alfombra y hacer como que no pasaba nada. Vamos muy bien y es normal que haya discrepancias. Ya lo dije, no hay por qué preocuparse. No eran discrepancias, eran denuncias de corrupción. De hecho, una vez fuera, Ursúa se convirtió en uno de los más feroces críticos del gobierno a través de sus columnas en el diario El Universal. Entre otras cosas, ha escrito que el actual gobierno no tiene ni idea de qué hacer con la crisis económica y que solo atina a dar palos de ciego. Que el poco dinero que hay se malgasta de manera caprichosa e incluso calificó a López Obrador de populista anticientífico. Ursúa tenía razón. México es uno de los países del mundo con peor expectativa económica en este momento. Por cierto, en una entrevista para la revista Proceso, Ursúa luego reveló que el poderoso funcionario con conflictos de interés era ni más ni menos que el jefe de la oficina de la presidencia, Alfonso Romo. Y parece que no fue el único que lo vio. ¿Se acuerda de aquel audio de una junta
donde se escuchaba la voz del entonces secretario del Medio Ambiente, Víctor Toledo. Bueno, pues en esa grabación, Toledo se quejaba también de los conflictos de interés de Romo y decía que Romo tenía todo el aval del presidente. Nadie como el exsecretario Toledo para dejar claro qué es la 4T. La 4T como tal, como un conjunto claro y acabado de objetivos, no existe. No existe. Por el contrario, este gobierno de la 4T está lleno de contradicciones. Toledo terminó renunciando y ya afuera hizo su diagnóstico contundente de cómo le gusta al presidente que sea su propio equipo. Se tenían que plegar al gran maestro, que es el señor de los cielos, el señor del palacio, digamos. Otro que no se plegó al señor de Palacio fue Javier Jiménez Espriu. Dejó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. A ver, este caballero es el que dio la pelea por cancelar el aeropuerto de Texcoco. Fue el gran impulsor del aeropuerto de Santa Lucía. Era uno de los consentidos. Y se fue exhibiendo otra de las contradicciones. El López Obrador, que prometió regresar al ejército a sus cuarteles, tiene ahora a los militares a cargo de todo en el gobierno. Es el gobierno más militar de la historia. A Jiménez Espriu no le gustó que la Marina asumiera el control de los puertos, que los tenía él, y en su carta de renuncia lamentó no haber tenido éxito en transmitir al presidente su preocupación por la grave trascendencia de esta medida, tanto en lo económico como en lo político. Con todo y desacuerdo, Jiménez Espriu no quiso irse en malos términos y, al igual que lo hizo Germán Martínez, prometió seguir apoyando el proyecto del presidente López Obrador, pero de lejitos. Yo sigo siendo fiel y leal a los propósitos de los proyectos de la Cuarta Transformación. Donde no hubo diplomacia fue en el caso de Asa Cristina Laurel. Se fue de su cargo de subsecretaria de Integración y Desarrollo del Sistema de Salud. Y se fue criticando la inexperiencia e ignorancia del secretario de Salud, Jorge Alcocer, y del titular del INSABI, Juan Ferrer. Dijo que no hay una visión a futuro para atender la emergencia sanitaria por el COVID y que toman sus decisiones muy cómodamente desde sus oficinas en la Ciudad de México sin conocer la realidad del país. Otro que dejó su cargo, Tonatiuh Guillén, fue el primer comisionado del Instituto Nacional de Migración. Pero cuando el presidente López Obrador decidió que la política migratoria de México la dictaba Donald Trump y se ordenó el despliegue de 26,000 guardias nacionales en las fronteras, pues Tonatiuh dijo, yo aquí, ¿qué hago? Mejor me voy. Recientemente, Tonatiuh Guillén criticó la desaparición de los fideicomisos y alertó que esta decisión, sin revisar caso por caso, pone en un riesgo muy grave a las actividades científicas del país. Pero la renuncia más escandalosa hasta el momento ha sido la de Jaime Cárdenas, que estaba al frente del instituto para devolverle al pueblo lo robado. Nomás estuvo 3 meses al cargo. Y en 3 meses se dio cuenta pues, que en el gobierno hay quienes se roban lo devuelto. Encontró cadenas de oro recortadas, collares que originalmente tenían 6 piedras preciosas y ahora ya solo tienen 3. El colmo fue un edificio en Ciudad Victoria, Tamaulipas, que cuando se subastó tenía todo y cuando lo entregaron ya no tenía puertas, escaleras, tuberías, bueno, hasta los baños se llevaron. ¿Qué hizo el presidente frente a esta denuncia de corrupción en su propio gobierno? ¿Pidió investigar quiénes estaban detrás de estos robos? No. Lo que hizo fue acusar a Jaime Cárdenas de no querer trabajar. Pues limpiar, que era lo que tenía que hacer Jaime, pero no le entró. Es una transformación, no es un día de campo, no son tamalitos de chipilín. ¿O qué me dice de Porfirio Muñoz Ledo? El hombre a quien López Obrador eligió para que le pusiera la anhelada banda presidencial. De ese tamaño el simbolismo. Bueno, pues Muñoz Ledo ha criticado que el presidente de México se haya tirado a los brazos de Trump. Ha criticado que los legisladores de Morena sean como los viejos priistas que nomás alzan la mano. Y apenas ahorita que compitió con Mario Delgado por la dirigencia nacional de Morena, qué bárbaro lo que se dijeron entre ellos. Imagínense que el nuevo dirigente del partido del presidente fue acusado de lavado de dinero
por el que le puso la banda presidencial a López Obrador. O sea, los vicios que el presidente López Obrador más criticaba en otros partidos, pues resulta que quedaron exhibidos en su propio partido, dentro de Morena, por sus propios integrantes. Ojalá y los dirigentes estén a la altura del pueblo. Pero también, ¿por qué lo digo? Para que no estén pensando de que son indispensables, insustituibles. Cuando le dicen que las cosas no van bien, el presidente simplemente no escucha. Cada que se presenta una crítica o una denuncia bien fundada y argumentada, contraataca. Yo creo que ya se cansó, porque el 24 de septiembre de plano fue muy sincero con lo que quiere y espera de su gabinete. Pedimos lealtad a ciegas al proyecto de transformación. ¿En serio? ¿Lealtad a ciegas? O sea, a ciegas frente a las denuncias de corrupción, de conflicto de interés, de robos dentro del gobierno federal. No, eso no es pedir lealtad a ciegas. Eso es pedir que se coludan, que se hagan de la vista gorda, que sean cómplices, que no digan lo que está mal, que se dediquen a obedecer con los ojos cerrados, sin opinar. El presidente no actúa como un estadista, ni siquiera como un demócrata, sino como una figura autoritaria a la cual se le debe dar la razón porque el único punto de vista válido es el suyo. Si algo se está volviendo cada vez más complicado para los funcionarios de este gobierno, es hacer que la realidad del país cuadre con lo que el presidente dice que es la realidad del país. ¿Y qué dice el presidente? Que vamos bien en todo, casi todo lo que le preguntan. Que si la gestión de la pandemia, el combate a la inseguridad, la economía, de todo dice que vamos bien. Pero la realidad simplemente se impone. Y es cada vez más difícil esconderla. Soy Carlos Loret de Mola. Esto es Latinos. El presidente López Obrador dijo que quería desaparecer los fideicomisos para acabar así con la corrupción. Pero se ha denunciado que en el fondo lo que quería era usar ese dinero discrecionalmente. Y no estamos hablando de poco dinero. En el camino al desaparecer los fideicomisos, y esto ya sucedió, afectó a muchísima gente. Y que no tiene nada que ver con asuntos ni escándalos de corrupción. Hoy tenemos en el estudio de Latinos a dos representantes de dos de las áreas afectadas, que son quizá de las cosas que más orgullo le han dado a nuestro país recientemente: el cine y la academia. Hoy nos acompaña Mónica Lozano, presidenta de la Academia Mexicana de Cine, y Sergio López Ayón, el director del CIDE, el Centro de Investigación y Docencia Económica, uno de los de mayor prestigio en nuestro país. Muchísimas gracias a los dos por estar aquí. Gracias, Carlos. A ti, Carlos. Ya, batalla perdida, murieron los fideicomisos. ¿Están ustedes en terapia intensiva? ¿Viene la muerte? ¿Cuál es el estado, Mónica? Mira, efectivamente ya la extinción de fideicomisos se votó, la iniciativa, y solo falta que se publique en el Diario Oficial. La comunidad cinematográfica ha planteado que se incorpore en la ley el fomento. Al desaparecer el fideicomiso, la ley preveía el fomento exclusivamente a través del mecanismo. Entonces ahora hay que restituir en ley la obligación del Estado al fomento al cine mexicano. ¿Cómo se sienten ustedes? ¿Se sienten ustedes traicionados por el presidente? ¿Cómo se sienten? Evidentemente sentimos muchísima incertidumbre, ¿no? Hay mucha inquietud, mucho malestar. Se informa por parte de las autoridades y del presidente que los apoyos van a mantenerse. Sin embargo, los mecanismos y a través de cuál estos apoyos se van a dar es muy importante. La naturaleza del cine es más allá de un año fiscal y necesitamos mecanismos plurianuales, multianuales, para poder garantizar el apoyo y el fomento a la cinematografía nacional. En otras cosas de la vida pública, el presidente López Obrador ha decidido desaparecer de tajo algo, diciendo no se preocupen, ya les va a llegar el dinero por otro lado. Pienso, por ejemplo, en el caso de las guarderías,
y finalmente pues no sucedió y no hubo ninguna investigación. Pienso en el caso de las medicinas, ¿no? Que no solamente cortó de tajo los contratos, sino se quedó el país sin medicinas y apenas está diciendo que firmó un contrato con la ONU para comprar las medicinas prácticamente 2 años después. ¿Es creíble este argumento de no se preocupen, no les va a faltar el dinero, nomás no les va a llegar a través de los fideicomisos? No, no, Carlos. Y para beneficio del público, déjame explicar muy rápidamente qué es un fideicomiso. Es un recurso que pone normalmente la Secretaría de Hacienda en una institución financiera, en un banco, para un propósito específico. El fomento del cine, ayer el que desaparecieron para el gasto catastrófico de las familias o para el financiamiento de la investigación o la creación de infraestructura tecnológica. ¿Cuál es la ventaja de eso? Que es un patrimonio que se pone en un banco para un propósito que se regula a través de un comité técnico, hay un conjunto de reglas. Es falso que los fideicomisos no estaban regulados. La regulación de los fideicomisos desde finales de los 90 evoluciona mucho. Entonces, hoy hay un marco jurídico. Se ha querido decir que el fideicomiso es un contrato privado. En su origen sí, pero la figura del fideicomiso público está reconocida por el derecho administrativo hace 40 años, ¿sí? ¿Cuál es la ventaja? Que no depende del recurso presupuestal, justamente. Es decir, pensando un poco en el ejemplo del cine, que a mí me parece quizá más fácil de explicar, y decía hace un rato, no podemos basarnos en años fiscales. Imaginemos que hay que hacer una película, y esa película va a demorar 2 años en hacerse. Entonces, tú pones en un fideicomiso todo el dinero que necesitas para hacer esa película y no tienes que, a la mitad, cuando acabe el año, ir a tocar la puerta a ver si te dan presupuesto para hacer el resto de la película. Pero por otra segunda razón, porque los gastos de una película, la manera en que se requiere financiar una película no tiene nada que ver con la manera en que ejerce el dinero la Secretaría de Gobernación o de Hacienda. ¿Sí? Sí. Y entonces te da la flexibilidad bajo reglas específicas para poder hacer ese fin. Por ejemplo, que haya cofinanciamiento, ¿no? Entonces es un recurso en el que contribuye una parte del sector privado, otra parte del sector público, y se puede gastar para el fin que está propuesto. Si yo lo trato de gastar como lo gasto en el gasto ordinario del gobierno, jamás voy a poder, ¿sí? Porque está sujeto a un conjunto de reglas diseñadas para el gasto del ejercicio de una Secretaría de Estado, no para el financiamiento de una película. Igual pasa en ciencia, o igual pasa en desastres naturales, otro muy buen ejemplo. Yo ponía un recurso para hacer frente a una eventualidad segura pero incierta, que cuando sucede está el dinero. Que era dinero no solo de la Federación, sino de los estados y los municipios. Ahora quiere decir, y por eso digo que no va a funcionar, que presupuestalmente a principio de año el Congreso tendría que decir, va a haber 100 millones de pesos para desastres naturales. Problema, ¿y si no sucede el desastre natural? ¿Qué le pasa a esos 100 millones de pesos? O si hay 3 desastres naturales y no alcanza, ¿cómo se va a ejercer? ¿Cómo lo vamos a poder ejercer de manera rápida, eficaz, eficiente cuando el desastre está? ¿O voy a tener que hacer una licitación para comprar? Es decir, ese es el tipo de cuestiones. Ahora vamos al argumento del presidente. ¿Había corrupción en los fideicomisos? Puede que haya algunos en los que no solo el problema de corrupción, sino si el costo-beneficio y la política pública que sustentaba o soportaba el fideicomiso era considerada necesaria o útil. El fideicomiso, como dije, es un contrato, entonces caben muchas cosas. Había que haber hecho un análisis fideicomiso por fideicomiso para ver cuál es la política pública, si el fideicomiso era el mecanismo adecuado para soportarla y en su caso qué modificaciones habría que tener. No utilizar el machete y privar al gobierno de una herramienta extraordinariamente útil para fines públicos. Eso es lo que me parece que... Mira, por ejemplo, en el cine. Primero que nada, los fondos de fomento son detonadores de inversión privada. Las películas son proyectos de inversión, son activos, son diferidos. Los recursos llegaban al Instituto Mexicano del Cine y el IMCINE lo aportaba a los 2 fideicomisos y hacía contratos de coproducción, de copropiedad, donde el Estado tiene una participación accionaria sobre el proyecto. Y si a la película le va súper bien, el Estado se lleva una lana. Sin duda, recupera parte de su proporción en la inversión del proyecto.
ahí el tema es, a mí me firman un contrato de coproducción, yo empiezo una película, pero me dan administraciones. Si yo empiezo una película en octubre, a lo mejor me dan la primera administración de esta inversión que van a poner, pero ¿qué pasa cuando la película se va hasta mayo del año siguiente? ¿Qué pasa con las siguientes administraciones? ¿Cómo lo van a sortear para efectos de garantía de ese compromiso que ya está en un contrato? Ahora, se supone que hubo un parlamento abierto y toda la cosa. ¿Fue un show? O sea, ¿no los escucharon en el fondo? Mira, en el fondo yo creo que sí nos escucharon y finalmente, posterior a ello, hubo el mandato nuevamente del presidente de la República de decir, aquí los fideicomisos son mecanismos opacos, no transparentes, y que requieren vigilancia de la función pública. ¿Te imaginabas de un gobierno autoproclamado de izquierda estarse cargando al cine, a la ciencia, a la academia? Mira, la verdad no me lo imaginaba. Yo espero definitivamente, hemos estado conversando con ellos y hay muchas otras maneras, pero lo que no podemos es dejar de tener una ley de cine que hoy no existe y tenemos 20 años diciendo que es una ley obsoleta, que tiene que haber una garantía de fomento a la cinematografía, que tenemos que diseñar mecanismos redistributivos del ingreso, como existe en Europa y en muchos países del mundo, cuando se entiende que el cine y el audiovisual es una actividad estratégica y que es la propia actividad la que alimenta de recursos a la producción, promoción, distribución, exhibición, formación. Y aquí no hemos querido avanzar hacia allá. Y evidentemente, entonces, el único mecanismo que hoy conocemos que funciona, pues estamos aterrados que desaparezca, porque no sabemos qué va a garantizar esta situación. ¿Esto los va a matar? Esto nos puede afectar muchísimo. La verdad es que se ha demostrado a lo largo de los sexenios que cuando hay voluntad política, la producción y la actividad en el ámbito, en el ecosistema audiovisual, crece, se desarrolla y, como tú decías, has sido embajador de México en el mundo, o hay una disminución al grado como en 1997, que hicimos 9 películas y estábamos a punto de la extinción. ¿Esto los va a matar? No, nos va a complicar enormemente, va a tener una afectación directa sobre toda la investigación científica y la creación de infraestructura científica en todo el país. Porque, a diferencia del cine, nosotros sí teníamos una ley que establecía un régimen fundamentalmente de fideicomisos. CONACYT, la institución rectora de la ciencia y la tecnología, le desaparecen todos sus fideicomisos. La siguiente pregunta es, ¿y cómo va a hacer CONACYT? ¿Qué va a hacer CONACYT para poder financiar la investigación en las universidades públicas, en los centros públicos de investigación y en general en el ecosistema de investigación? ¿Qué dice de un gobierno una medida como esta? En mi opinión dice que hay una visión ideológica que prevalece sobre la racionalidad técnica. Es decir, no hubo argumento. Se dieron miles de argumentos, Carlos. Se expusieron por qué eran necesarios los fideicomisos. Se dijeron, si los van a desaparecer, propongan las alternativas. Todo eso cayó en oídos sordos porque había una instrucción de acabar los fideicomisos bajo la convicción falsa de que eran mecanismos de corrupción. Es decir, es cierto que algunos fideicomisos hace muchos años pudieron haber sido fuente de corrupción, no lo dudo, pero querer aplicar este tipo de medidas sin racionalidad alguna, sin un dictamen razonado, sin una evaluación y sin un mecanismo alternativo, me parece de lo más irresponsable que existe. Piensa solamente en lo que va a pasar con las víctimas, con los protectores de derechos humanos o los periodistas, o con lo que hicieron ayer, la desaparición del Fondo de Gastos Catastróficos. Es terrible lo que va a pasar con esa desaparición para un fin que ni siquiera va a poder. ¿Por qué entonces lo está haciendo? Por convicción equivocada, desde mi punto de vista, de que el fideicomiso es una herramienta, un instrumento de corrupción. Hay una visión ideológica detrás. El hecho de que prive la visión ideológica por encima de las evidencias técnicas, ¿a dónde nos puede conducir, más allá de este episodio de los fideicomisos?
Pues nos conduce a lo que estamos viendo, a un descontrol enorme del aparato gubernamental y de su capacidad de conducir sus propias políticas públicas. Es decir, hay paradójicamente una idea de recuperación de la función del Estado, de la rectoría del Estado, y al mismo tiempo un desmantelamiento del aparato administrativo, burocrático, que es el que te permite que esa política pública se despliegue. ¿Vamos hacia un país de un solo hombre? En donde el presidente tiene este capricho y, como decía Mónica hace un rato, pues ya estaban como escuchando, se impone. Yo creo que vamos a un país que se va a tropezar con él mismo, porque sus propias políticas públicas no va a haber quien las implemente, ¿no? Ya lo estamos viendo, ¿no? Salud, vamos a tomar el ejemplo de salud. La creación del INSABI, en fin, hoy sabemos que el INSABI tiene gravísimos problemas de operación, ¿no? Entonces, el propósito que él quería lograr se va a tropezar con él mismo, y estamos viendo una destrucción institucional y una destrucción de valor público enorme que me preocupa. ¿Nos viene una película de terror? Tenemos varias. Vamos a enfrentar una dificultad, hay grandes retos. Digo, yo cuando escucho que lo que quieren es el beneficio directo a las poblaciones, en principio me parece bien, pero si no existen los mecanismos o no hay claridad sobre cuáles son y cómo operan, efectivamente me parece muy peligroso lo que pasó, que primero se extingue el mecanismo y después se averigua y se diseña la sustitución de los mecanismos. El famoso mátenlos, luego averiguamos, ¿no? Y esa parte pues es muy delicada, efectivamente no creo que debería de ser de esa manera, y a veces se me antoja pensar que el presidente está no necesariamente bien informado en estos mecanismos puntuales, y entonces de repente el mecanismo no sirve, pero para todos no sirve, y creo que no es así. El mismo presidente, cuando dice que no se preocupen los beneficiarios, lo que implica es un profundo desconocimiento de la variedad de mecanismos de financiamiento que están bajo la figura de fideicomisos. Si todos fueran de beneficiarios, a lo mejor no hay problema, pero los fideicomisos sirven para muchas otras cosas que no implican la transferencia directa a un beneficiario. Entonces, ahí es donde preocupa que el presidente no tenga la información suficiente para tomar sus decisiones. Les agradezco muchísimo que hayan venido al estudio de Latinos. Gracias. A ti, Carlos. Un gusto tenerlos aquí. Mónica Lozano, presidenta de la Academia Mexicana de Cine, y Sergio López Ayón, director del CIDE, el Centro de Investigación y Docencia Económica. Según el dato oficial, estamos ya cerca de las 100,000 personas muertas por coronavirus. Y el gobierno ya empezó a admitir que podrían ser muchos más. Más de 200,000 personas muertas. ¿Pero sabe quiénes están muriendo por COVID? Sobre todo los más pobres. Cifras oficiales. De cada 10 personas que ingresan al IMSS con coronavirus, 5 se mueren. La mitad. En cambio, en un hospital privado, de cada 10 que ingresan se muere una. Duele decirlo, pero de COVID se mueren primero los pobres. Este es un reportaje de Ana Lucía Hernández. Si tú vas a un hospital privado y puedes pagar, te hospitalizan. Para recibirlo eran 500,000 pesos. Definitivamente no contábamos con los medios. Más del 90% de los pacientes intubados en los hospitales públicos se mueren. En México, la sobrevivencia en casos graves de COVID-19 no solo depende de las condiciones de los pacientes, sino de cuánto dinero tienen para atenderse. De acuerdo con información oficial, la diferencia de letalidad entre hospitales públicos y privados es altísima. Bonifacio Estrada dio positivo a COVID a principios de octubre. Se hizo la prueba por la insistencia de sus hijas. Nunca perdió el olfato ni el gusto, no hubo dolores de cabeza, solo cansancio. Retomó su trabajo después de 3 meses de completo encierro. A sus 68 años se hacía cargo de su casa y repartía velas en iglesias. Sus hijas compraron un oxímetro para vigilar su saturación.
Las primeras veces estuvo en 94, 93, 92. De pronto se desplomó. Mariana llevó a su padre a un hospital privado de la Ciudad de México. En urgencias eran 30,000 pesos, que por día de estancia teníamos que hacer un depósito de 250,000 pesos. Ahí fue cuando mi hermana y yo nos volteamos a ver y dijimos, no contamos con ese dinero. La recomendación de los médicos fue llevarlo al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Ahí los recibieron, le hicieron una tomografía y les dijeron que Bonifacio necesitaba internarse. El asunto es que ahí no tenían camas disponibles. La siguiente parada fue en el Hospital Arrasa del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde, por cierto, no lo querían recibir porque le correspondía otra clínica. Finalmente lo aceptaron. Mientras su familia le hacía llegar videos con el personal de intendencia, el hospital se limitaba a mandar estos reportes. El sábado en la madrugada nos avisaron que lo iban a entubar. Mi papá falleció ese sábado a las 12:50. Murió de un paro broncorrespiratorio. Y al dolor se sumó una inmensa frustración. Me llenó de angustia y de tristeza no contar con los medios para atenderlo en un hospital privado, que tal vez a lo mejor hubiera sido la diferencia. En el IMSS, la tasa de letalidad ha estado alrededor del 45% desde el inicio de la pandemia. El ISSSTE, en las últimas datos que revisamos, está alrededor del 30% de letalidad. Es un poco menor la Secretaría de Salud, en alrededor de 25% de letalidad hospitalaria. Y en el sector privado, como alrededor de 12-10%. Es decir, que en el IMSS muere casi la mitad de las personas que son ingresadas, mientras que en particular, solo 10 de cada 100. A principios de octubre, el IMSS reconoció que en sus hospitales mueren 8 de cada 10 pacientes que son intubados por complicaciones de COVID-19. Expertos coinciden en que el problema del instituto encabezado por Zoé Robledo es la falta de condiciones dignas para que los médicos puedan hacer su trabajo. Hay excelentes médicos en el sector público. No nos habla, creo, de los médicos, sino de las condiciones estructurales en las que están trabajando médicos, enfermeras, camilleros. Aseguran que la situación empeora con los absurdos criterios de hospitalización. Con tal de seguir diciendo que tenemos muchas camas y que ese para el gobierno es su indicador de éxito, no quieren ponerlo en riesgo. Ahí le va su paracetamol, vayas a su casa, cuando ya no pueda respirar, regrese. Aquí tenemos un ventilador. Eso no es ofrecerle vida, es ofrecerle medicina terminal. En México, el lujo de atención privada no es para todos. De acuerdo con el Observatorio Laboral de la Secretaría del Trabajo, el ingreso promedio es de 6,403 pesos mensuales. Es decir, que para pagar lo que a Mariana le pedían solo para recibir a su papá en un hospital privado, se tendría que invertir lo de 39 meses de trabajo. Observamos que el 75% de las personas que han muerto tienen cuando más secundaria. La escolaridad es un factor fuertemente asociado con el tipo de empleo que se tiene, empleos precarios, con los ingresos precarios. ¿Quiénes son los más afectados? Los trabajadores de México, las amas de casa y las personas mayores en condiciones de pensionados o jubilados, los que han aportado, si me permites el término, la mayor cuota en términos de funciones en México. Todo lo contrario a lo que las autoridades han planteado. Si ustedes son ricos, tienen en riesgo. Si ustedes son pobres, no. Los pobres estamos inmunes. Leticia es una sobreviviente de la pandemia. Lo es gracias a que sus hijos no dudaron en internarla en un hospital privado. El costo final, dicen mis hijos, mi hotel de 5 estrellas, ascendió casi al $500,000 de pesos. Tenemos nosotros ahorita que pensar en vender lo que tenemos para poder saldar esta deuda. La decisión de llevarla, costara lo que costara, la tomaron tras una experiencia dolorosa. El esposo de Leticia, médico en activo durante la pandemia, se hizo una prueba el 2 de junio en una clínica de la Secretaría de Salud. Y nos dijeron que tardaba la prueba en dar los resultados de 10 a 12 días hábiles por correo, la cual nunca llegó. Los síntomas aparecieron y no le dieron tregua. Su familia lo llevó al Seguro Social. No lo querían atender, querían que nos fuéramos a otra clínica. Le dije que no nos íbamos a mover de ahí hasta que lo atendieran. Acababa de entrar ni a los 10 minutos cuando salieron a decirnos que ya había fallecido. Médicos coinciden en que la atención temprana marca la diferencia. De ahí la importancia de hacer pruebas y dar seguimiento. El problema, otra vez,
es que la población de escasos recursos está en desventaja. El gobierno no le garantiza pruebas y tampoco tiene dinero para ir a laboratorios privados. En la mayoría de los lugares se encuentra más o menos en 3,000, 3,500 pesos. Eso es mucho dinero para la mayoría de las familias. Nada más multiplica 3,500 por 5 y a ver qué familia puede pagar eso. Mientras más marginado es el municipio del país, más a ciegas estamos. El subdiagnóstico es especialmente agudo en las zonas más marginadas del país. Cuidar un número, una estadística, con tal de aparentar que algo va bien, a costa de sacrificar vidas, pues bueno, a eso yo le llamo un crimen. La 4T no existe. Se están robando todo y además hay conflictos de interés y corrupción por todos lados. ¿El presidente? El presidente está entregado a los brazos de Donald Trump. Es un populista que está dando palos de ciego. Oiga, yo no estoy diciendo nada de esto. Esto es lo que dicen quienes trabajaron en el equipo de López Obrador en estos casi 2 años de gobierno y lo vieron con sus propios ojos. Nos vemos la próxima semana.